Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal, un nuevo resumen semanal. Vamos a ver lo que estuvimos haciendo y cómo fue esta semana del, del 4 de marzo al 8 del corriente mes. Una semana que se presentó de alguna manera con algunas oportunidades. La verdad es que no es que pudimos ver grandes movimientos, eh, pero bueno, vamos a ver un poquito lo que, un poco ya en la sala en vivo, en el día de ayer. Si ustedes, quienes hayan estado en vivo, recuerden que todos los días comercializamos el USD CAD, eh, y todos los días, bueno, estamos viendo a ver qué oportunidades encontramos. Y ayer les decía mismo en ese video que fue una semana en donde los movimientos que pude tomar fueron cortos, digamos, no fueron los más importantes a nivel de la semana, pero bueno, yo creo que eh, la vela semanal ya la tenemos eh, con la semana cerrada, obviamente ya la tenemos, digamos, muy clara, cuerpo bajista, con algo de mecha arriba, algo de mecha abajo. Vamos nuevamente a ver lo que es justamente la, la vela semanal para que ustedes eh, puedan verla, ¿sí? Ahí está claramente. Vamos a limpiar un poco el gráfico y ahí está la vela semanal. Que, como siempre les digo, esto va a ser resumen y un poco de análisis también. Semanalmente tenemos un activo eh, que está en ascenso, ¿verdad? Para los que sean chartistas, aquí van a tener una interesantísima línea de tendencia que el precio realmente está siguiendo. Pero bueno, a nivel semanal, me quiero ir a esta zona en donde evidentemente tenemos una zona que es que es una ineficiencia, es una zona a la cual el precio puede venir, ¿sí? No descarto en absoluto que el precio pueda venir. Sin embargo, en esta semana, lo que ocurrió, ¿sí? En esta semana lo ocurrido es que el precio se llevó la liquidez de estas 3 semanas. Se llevó la liquidez de la semana anterior, ¿sí? Se llevó la liquidez también de 2 semanas atrás, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Vamos a achicar un poquitito. Y se llevó, perdón, le quedó pendiente, bueno, llevarse algunos mínimos más, que es algo que perfectamente puede hacer a partir de la próxima semana. Entonces, la próxima semana se vuelve clave, ¿sí? Ahí tenemos un mínimo todavía por tomar. eh, em, la próxima semana se vuelve clave porque, evidentemente, podríamos continuar con esta estructura, digamos, con esta estructura bajista, podríamos continuar. De hecho, viene, si tomamos esta fractalidad, ya tuvimos un descuento al 50%. Vamos a dejarlo claramente marcado, en donde ya el descuento se dio hace ya varias semanas, ¿sí? El descuento fractálico se dio mismo en enero, ¿sí? Evidentemente después el precio siguió llevándose nuevos máximos. Entonces, bueno, es verdad que podemos estar muchos pensando en que pueda llegar hacia estas zonas. La pregunta es, ¿llegará a estos niveles?
directamente desde estas zonas o evidentemente llegará, mitigará esa ineficiencia y luego continuará al alza. Bueno, puede ser. Siempre, cuando hablamos de chartismo, siempre digo que los patrones se forman una vez que, que terminan. O sea, yo acá no puedo advertir que hay una W o que podemos ver una W, pero para todos los chartistas podría haber perfectamente en el futuro una W. Claro que para que esto ocurra puede pasar todo el año. No olviden que estamos en gráfico semanal, ¿sí? Pero bueno, la semana bajista eh, tuvo sentido, ¿sí? Y si nos pasamos a diario, ahí la estamos viendo, ¿sí? To- Ahí están esto que nosotros vemos que veíamos recién en 15 minutos, los 2 primeros días de la semana bajistas, y alcista, perdón, y el resto bajista, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo cuando nos pasamos a 15 minutos, ¿sí? Vamos a verlo en el gráfico semanal. Ahí se ve claramente la correlación, ¿no? Los 2 primeros días alcistas que veíamos recién y después el resto de la semana bajista, ¿sí? Ahí queda bien, bien marcado. Volvemos, vamos a ver un poquitito más el gráfico diario, ¿sí? Para ver y entender, evidentemente, que eh, podemos, insisto, para la próxima semana, podemos pensar en un precio eh, llevándose esta liquidez. De hecho, en gráfico diario, quien eh, podemos pensar que el mercado pueda venir por esa liquidez y luego continuar al alza, ¿sí? Habrá que ver qué es lo que hace, pero tiene mucho sentido que a partir de la próxima semana el mercado se nos vaya a tomar esta liquidez, ¿sí? Que podamos tener nuevamente una semana bajista y luego continúe. Puede ser una posibilidad. También tenemos a nivel, voy a eliminar esto, ¿sí? Tenemos una ineficiencia ya diaria que ahí se ve claramente. Vamos a marcarla, ¿sí? Y puede que el precio nos haga la misma estructura que nos hizo esta semana, es decir, un comienzo de semana alcista para mitigar esa ineficiencia y después una semana bajista para tocar, volver a estos niveles. Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo en esta semana. Bien, vamos a pasar al gráfico del intradía, ¿sí? Y bueno, ahí podemos ver un poco las sesiones que estuvimos viendo y lo que fue ocurriendo. Bueno, en líneas generales, bueno, la estructura ya la tenemos clara. Ustedes, si quieren, pueden hacer, como siempre digo, el ejercicio de empezar a ver, ¿sí? Cómo fue esa estructura semanal y contemplar un poco eh, esos movimientos que ustedes estuvieron haciendo, ¿sí? Vamos a tratar lo vamos a hacer igual, total. Nos lleva un poquitito más de tiempo, pero vale la pena. Hay mucho más para ver y para hacer en lo que es el resumen semanal, que además fue una semana que tuvimos pocos movimientos, porque no fue una semana de, de mucho movimiento tomado, ¿sí? Pero bueno, ahí está claramente la estructura de una semana bajista
¿sí? Acá podemos ver la vela que efectivamente cotejábamos hace un ratito, vela bajista. Entonces, bueno, la verdad es que si nosotros analizamos lo que hicimos en el día a día, em, tanto lunes y martes, ¿sí? No, no tuvimos, no tuvimos oportunidad, ¿sí? En el comienzo de la semana no hubo, o por lo menos yo no vi oportunidad interesante. También es cierto que el lunes estuve fuera, pero no vi oportunidad para comprar, para aprovecharme de ese movimiento, que también fue un movimiento lento, pero podríamos haber tenido algún tipo de posición, sobre todo en largos, en compra. Bueno, ahí no pudimos hacer nada. Día miércoles, ¿sí? El día miércoles sí, tuvimos el primer movimiento. La verdad es que el movimiento original que tendríamos que haber tomado el día, el día miércoles era poder haber tomado sobre todo esta caída. Vamos a marcarla, ¿no? Creo que lo que tendríamos que haber visto el día miércoles es esa caída. Em, y la verdad es que yo estaba pensando en una semana alcista, pero bueno, yo ya a partir del día miércoles dije, ahí cambié el sesgo, por lo que les decía anteriormente, ¿no? Pensaba que en lo que era el retroceso semanal que veíamos hace un rato, pensaba que podíamos seguir al alza, pero el día miércoles dije, bueno, esto tiene mucha posibilidad de que terminemos con una semana bajista, a tal punto que yo el día martes había puesto esto en signo de interrogación, si estábamos ante el máximo semanal, y ya el día miércoles, jueves, ya le saqué el signo de interrogación y bueno, nos quedó evidentemente como máximo semanal, ¿sí? Bueno, a partir de neutralizaciones varias, de varias zonas, de varios mínimos, yo lo que esperaba era la compra. Y la compra se dio sobre todo al final de la sesión, pero claro, fue una compra, nos dio eso, nos dio el 1 a 3 que buscamos siempre y no más, ¿sí? No más, no dio más que eso. Em, Después, en el día, en el día jueves, ¿sí? Vamos al día jueves, que bueno, en el momento en el que yo tomo la venta, ¿sí? En el momento en el que yo tomo esta venta súper arriesgada, lo dije en YouTube, está si ustedes van al canal de YouTube y toman el canal como referencia para ver qué fuimos viendo toda la semana. Recuerden que en eTrade Peace lo que hacemos es salas en vivo minutos previo a la sesión americana y después eh, queda todo para cada uno cotejar, para ir llevando su ritmo de estudio, para que lo tengan para comparar, ¿sí? Y Trade Peace es una herramienta para que ustedes comparen su comercio, no para que lo copien, ¿sí? Porque si hay algo que yo me propongo es que ustedes desarrollen el espíritu crítico y poder apoyarse, no simplemente confiar a ciegas en lo que otro colega puede decir, ¿sí? No lo hago yo, no quiero que lo hagan ustedes, evidentemente. Pero bueno, eh, en ese video de YouTube les comento, ¿no? Esa venta es muy arriesgada, pero yo tenía estas dos zonas, estas dos zonitas, ¿sí? Entonces sabía que el mercado iba a venir a neutralizar. Sabía que era como que si supiera lo que va a hacer el mercado y acá nadie lo sabe. Pero buscaba así la neutralización de esos niveles. Y ahí la neutralización se dio y nos dio el más 2% que, que pudimos obtener. En realidad nos dio mucho más, pero bueno, yo cerré. Al momento de neutralizar, cerré, listo, que ese era mi objetivo. Y al momento de neutralizar, dije, bueno, para el día viernes, seguramente todo este recorrido que había empezado el día miércoles, eh, en realidad empezó un poquitito antes, empezó el día martes, pero bueno, todo este recorrido bajista, ¿sí? Todo dije, bueno, creo que vamos a tener
la, la apertura, digamos, la apertura semanal, perdón, el mínimo semanal, ¿sí? Yo con todo este movimiento empecé a pensar que el viernes podíamos tener una compra, ¿sí? De hecho, el viernes tengo la compra, ¿sí? Para quienes siguen los microanálisis en el canal de Telegram, que está en la descripción de los videos, yo les comentaba, bueno, voy a estar buscando la compra, eh, y de hecho la compra se dio, miren lo particular, ¿no? Ahora vamos a ir en el día a día, pero bueno, tuve ahí un pequeño error, creo que fue de lectura de mercado, de colocación de stop loss, pero me podría haber llevado el movimiento. Em, entonces, en líneas generales, una semana con tres posiciones, ¿sí? Como les digo siempre, no es necesario operar permanentemente, ¿sí? Hay que operar lo que entendemos que son nuestros patrones, nuestros escenarios de mayores probabilidades. No todas las semanas se opera todos los días, o sea, puede haber semanas en donde no haya ningún comercio y está bien, ¿sí? Y bueno, tuve la oportunidad de beneficiarme de dos movimientos. Aquí yo esperaba que la compra fuese bastante más, esperaba un poco más profundo el retroceso. De hecho, esperaba quizás poder tener un 1,5, un 1,4. ¿Sí? No se dio, tuve que tomar el 1,3. Aquí fue un movimiento también corto, pero bueno, como era riesgoso, yo elegí que me quedaba con el 1,2, aunque dio después quizás un 1,4, pero yo decidí no estar. Y este movimiento que no lo pude tomar, pero cuando coloco esta compra, sí, era porque me estaba apoyando en la formación del mínimo semanal. Ahora lo vamos a ver en el análisis del día a día. Pero bueno, creo que los dos mejores movimientos semanales estuvieron tanto el miércoles, no lo pude tomar, aunque me beneficié por tener simplemente una buena lectura del mercado, y eh, el del día viernes, que si bien tuve una buena lectura del mercado, no me pude beneficiar, ¿sí? Y eso hizo que termináramos la semana con un más 4%. Nada mal, pero no es quizás el resultado que esperaba, porque esta semana fue buena, pero podría haber sido un poquitito mejor, ¿sí? Si yo me hubiese aprovechado bien de este movimiento, era una semana redonda. Pero así es el comercio, como digo siempre, ¿no? No podemos pretender, sí, ganar absolutamente todo. De hecho, como siempre digo, son más las veces que estamos equivocados que las que tenemos razón, generalmente, o por lo menos mitad y mitad. Pero bueno, eh, la verdad, hasta ahí mi análisis. Vamos un poco a lo que es el intradía, a ver sesión por sesión, para que ustedes tengan quizás un mejor, eh, un mejor rendimiento, ¿sí? Un mejor entendimiento, ¿por qué no? Para ayudarlos un poquito más en su comercio. Eh, Aquí es verdad que se presenta, digamos, yo cuando el día lunes advierto este rompimiento, este nuevo máximo, dije, bueno, inicio de semana, venimos con un micro order flow alcista, dije, bueno, la verdad que vamos a tener en estas zonas lindo movimiento para comprar. Y es verdad que esa compra, sí, la podría, disculpenme un segundito, por favor, disculpen la interrupción. Eh, bueno, como les decía, el día lunes vi si bien advertí por estructura que la compra se podía dar, creo que ahí hubiese estado el movimiento para tomarlo, ¿sí? Quizás era para haber dejado la posición el día lunes y ver próximo a la sesión del día martes la posibilidad de cerrarla. Es un movimiento lento, pero es un movimiento del cual me podría haber beneficiado, en donde, bueno, yo tomé la decisión de no, de no operar, ¿sí? Esa es un poco la realidad. Después,
Eh, ya en el día martes, ¿sí? Empiezo a pensar, bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? Empiezo a pensar, empiezo a ver cambios estructurales, por supuesto, como lo marco ahí, y, o sea, la sesión del martes evidentemente fue más alcista que bajista porque hizo este movimiento, pero claro, tomando todo esto como fractal, yo buscaba la venta. Claro, la venta se dio después, pero se dio en otros niveles, se dio, digamos, no como yo lo pretendía, pero mi lectura venía siendo, hasta entonces, no venía siendo una mala lectura, ¿sí? De hecho, el mercado se lleva, después de llevarse esta liquidez, o sea, toda esta zona, da una nueva oportunidad en plena sesión asiática para ingresar en ventas. O sea que la parte de ventas, este fue mi principal omisión, no error. Yo no supe, al mirar intradía, no supe relacionar tanto el martes, ¿sí? Con el miércoles. Si yo hubiese pensado de esta manera, quizás el miércoles ya hubiese tenido muchos argumentos para vender y me podría haber aprovechado de esta caída, aunque no tuviese un setup claro para vender, porque evidentemente en la sesión del día miércoles hubiese esperado para vender un poquito más arriba, normal, ¿no? A partir del descuento fractálico en adelante. Bueno, no me lo dio, pasa nada, eh, pero veníamos con una buena lectura y acá ya nos preguntábamos el día martes, ¿será este el máximo semanal? Bueno, efectivamente lo terminó siendo, ¿sí? Efectivamente lo terminó siendo. Ahí estábamos en el día martes, no pudimos hacer nada, ¿sí? Y bueno, cuando empieza a caer, esto también está en YouTube, está en las grabaciones, cuando empieza a caer, les digo, bueno, colegas, empiecen a esperar, dejen que caiga todo y que neutralice todos los niveles que más pueda, ¿sí? Dejen que neutralice todo y después de algunas neutralizaciones busquemos las compras, ¿sí? Bueno, efectivamente, eso fue lo que hice, pero claro, tuvo que esperar mucho rato en la sesión para llevarme ese 3%, pero bueno, ese 3% fue una reacción a esta zona en donde reaccionó, pero el mercado iba a venir, ¿sí? A buscarlo. El mercado iba a venir a buscarlo. Ahí nos llevamos el 2%. Perdón, el 3%. En el día de ayer, perdón, en el día jueves, ¿sí? eh, como les dije, bueno, en plena sesión, dije, bueno, voy a tomar la decisión de vender porque advierto que el mercado, aunque yo no tuviese un setup claro, quizás el único setup era, bueno, tomar ese micro fractal y bueno, a partir de ahí vender, pero como no tenía un setup claro, lo único que tenía claro era lo que estaba haciendo el precio y él estaba rompiendo muchos niveles. Entonces dije, bueno, si no reaccionó con fuerza a este nivel, si no reaccionó inmediatamente, va a venir por el segundo, que era este. Y efectivamente vino. ¿Sí? Esas son zonas donde el precio se detiene, son estructuras. Bueno, ahí me llevé el 2% en el día de ayer y era el día jueves, perdón, y hasta ahí venía una semana tranquila, una buena semana, porque como siempre digo, cuanto menos estemos dentro del mercado, mucho mejor, para un intradía, por lo menos, ¿sí? Eh, y eso se venía dando. Estuvimos de 4 días, llevábamos 2 días con operaciones cortas, con operaciones que se dieron en momentos concretos. Entonces, hasta ahí venía siendo una buena semana, en líneas generales fue una buena semana, y quizás el error, digamos, principal que tuvimos en esta última jornada de comercio fue una mala lectura aquí, ¿sí? El día viernes, previo a la apertura americana, dije, bueno, empecé a pensar
que íbamos a tener un movimiento al alza. Empecé a pensar que la vela semanal podría tener una mecha, entonces esa mecha implicaba una sesión alcista de viernes. Pero como vi aquello que les mostré al principio en el gráfico semanal, empecé a pensar, y bueno, puede que hoy el precio siga cayendo. Además, ayer tuvimos algo importante, que fue datos mixtos. Las nóminas no agrícolas salieron bien, salieron elevados, puestos mayor a lo esperado, los puestos de empleo, pero los datos, ¿sí?, de desempleo fueron negativos para el dólar. Entonces, ayer tuvimos una jornada mixta, por eso en el momento de la noticia el precio sí se fue al alza, pero después cayó. Y ahí lo único que hizo fue llevarnos liquidez, ¿sí? Ahí lo único que hizo fue el precio llevarse la liquidez. Entonces, mi análisis inicial no era malo, pero el tema de la entrada fue mala. Yo ya tenía rompimientos de estructura, ¿sí? Ahí los tenemos, ya había visto máximos. Entonces, luego había visto que el mercado aquí se llevaba liquidez en toda esta zona. Entonces, lo que yo hice de manera incorrecta fue el momento de la entrada, ¿sí? Esto era para haber entrado después de la noticia, como digo siempre, y haber tomado, por ejemplo, este mínimo, esta zona como mínimo, el mínimo que dejó la noticia, y seguramente ayer nos hubiésemos llevado por lo menos un 1 a 2, también, ¿por qué no?, el 1 a 3. Sí, la verdad es que fue ese el mayor error, ¿no? Ahí fue un error de lectura quizás. Y después, bueno, yo ya no completé, pero al ver datos mixtos, empecé a pensar que el precio podía seguir cayendo, ¿sí? Que podía seguir haciendo mínimos y terminar quizás con un mínimo más bajo, o la vela semanal que terminara inclusive sin mecha, ¿no? Cerrando o con una mecha muy poquita, muy cortita. La cuestión es que no fue así, ¿sí? Ustedes pueden ver, tuvimos una sesión americana alcista, y esto es, por eso yo siempre les digo, no utilicen noticias para comercializar, utilícenlas para conocerlas, nada más. Pero ayer tuvimos datos negativos, en definitiva, para el dólar, ¿sí? A lo que el sentido común dice, bueno, si tuvimos noticias negativas para el dólar se tiene que apreciar. No, miren todo lo que hizo el dólar. Tiene que caer porque tuvimos noticias negativas. Bueno, todo lo contrario, el dólar se apreció, ¿sí? Y primó más un, un escenario técnico, por así decirlo. Así que, eh, bueno, una semana interesante, como ustedes pueden ver. Vamos a ver qué tenemos para la próxima. Eso es importante. Creo que eh, fue una semana en donde, eh, digamos, pudimos advertir eh, determinados movimientos. Como les comenté, ¿sí? Estuvimos poco dentro del mercado, ¿sí? Estuvimos el día miércoles y el día jueves con muy poco, digamos, llevándonos muy poco movimiento, o sea, pero fueron buenas las participaciones, ¿sí? Lo poquito que estuvimos dentro del mercado, miren el porcentaje de tiempo que estuvimos dentro comparado con toda la semana, ¿no? Estuvimos poco tiempo dentro del mercado. Y aquí, bueno, aquí estuvo quizás el aspecto a mejorar, el error en cuanto a la lectura, ¿sí? Pero bueno, en líneas generales fue una buena semana en donde eh, estuvimos también buena parte de la semana por encima del precio de apertura, toda esta parte estuvimos encima del precio de la apertura, y después el resto de semana estuvimos hasta el día de ayer, que fue lo más lejano que estuvimos del precio de apertura, estuvimos eh, vamos a ver, ahí, estuvimos a 140 pips del precio de apertura, lo cual
también eso era un fundamento para que el precio corrigiera un poquitito. Entonces, nada, una semana interesante, buena semana, que te deja aprendizaje, como todas las semanas, como todos los meses, como todo comercio, siempre, como siempre les digo, guarden sus comercios, guarden. Una operación sola no significa nada. Ahora, cuando las empezamos a comparar con otras operaciones, ahí es cuando cobran valor, ahí es cuando encontramos patrones, ahí es cuando vemos los mejores escenarios que trabajamos y los peores, ¿sí? Entonces, nada, en ese sentido, esa fue mi semana comercial, que no fue gran cosa, ¿sí? Esto es mercado real, esto es el comercio real, no, no tiene por qué haber comercio todos los días, no tiene por qué haber, eh, digamos, eh, entradas a diario. Simplemente tomamos movimientos cuando se presentan las condiciones que nosotros entendemos están acordes a nuestros setups, a nuestros escenarios de mayor probabilidad. Eh, Dio por lo menos para iniciar marzo de buena manera y de ahora en adelante, bueno, ese más 4% con el que iniciamos marzo, toca cuidarlo, toca gestionarlo lo mejor posible a lo largo de todo el mes, ¿sí? Por supuesto que esto a partir de la semana próxima puede bajar, puede disminuir, podemos ir a negativo, podemos incrementarlo, pero es importante la gestión, ¿sí? Cuando uno empieza el mes de buena manera, es importante continuar, aumentar más el estado de presencia, de conciencia, la atención, ¿sí? Tratar de volverse aún más selectivos, porque significa mucho iniciar un mes de buena manera. La gente no lo tiene en cuenta, pero efectivamente es así. Así que bueno, les deseo un gran abrazo y que tengan un gran fin de semana. Hasta entonces, chau, chau.